Hola, bienvenidos a este tiempo de información Euronews hoy que iniciamos en España, un país que va camino de legalizar la eutanasia. El proyecto de ley llegará la próxima semana al Congreso de los Diputados, mientras en Argentina otro proyecto de ley ha recibido el espaldarazo definitivo de la Cámara Baja. Se trata de la ley del aborto, que será libre y legal hasta la 14ª semana de gestación, todo pendiente del preceptivo trámite en el Senado. De la cumbre europea destacamos dos noticias. Se avanza y mucho en la lucha contra el cambio climático y además se aprueba el Fondo para la Recuperación, creado para paliar las consecuencias provocadas por el coronavirus. Son informaciones destacadas que ampliamos a continuación. Será, como siempre, después de nuestros titulares. La eutanasia, a un paso de ser legalizada en España, el proyecto de ley llega al Congreso para su aprobación con un amplio apoyo político. Salto adelante en la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea se compromete a reducir un 55% las emisiones en 2030. Vía libre al plan de recuperación de la Unión Europea. Los líderes comunitarios aceptan un acuerdo con Hungría y Polonia para que levanten su veto. Un comité recomienda la aprobación urgente en Estados Unidos de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, cuando el país ha superado por primera vez los 3.000 muertos en un día. Tras una larga batalla legal, los herederos de Franco restituyen al Estado español el Pazo de Meirás, que se convierte en patrimonio público. Señorías, España está a un paso de convertirse en el 6º país del mundo en legalizar la eutanasia. El proyecto de ley de eutanasia llegará la próxima semana al Pleno del Congreso, después de haber sido aprobado este jueves en la Comisión de Justicia, donde obtuvo un amplio respaldo político. Todas las fuerzas de izquierda votaron a favor, así como Ciudadanos y los nacionalistas del PDK y el PNV. En contra, formando bloque, las dos grandes formaciones de la derecha española, el Partido Popular y Vox, que critican con dureza una ley que, en su opinión, abrirá profundas heridas en la sociedad. Así las cosas, el proyecto podría ser aprobado en el Congreso con el apoyo de alrededor de 200 de los 350 diputados para entrar en vigor a principios de 2021. Las encuestas señalan que los españoles están mayoritariamente a favor de esta ley, que regulará la eutanasia y el llamado suicidio asistido. Una ley que quiere ser extremadamente garantista. El enfermo, que deberá sufrir una enfermedad grave e incurable o bien una enfermedad grave, crónica e invalidante, deberá expresar su voluntad de morir al menos 4 veces en un periodo de más de un mes, en el que recibirá información sobre las posibles alternativas y una comisión deberá pronunciarse al respecto. Solo 5 países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, han regulado la eutanasia. El suicidio asistido solo es legal en Suiza, Alemania, Japón, así como en 5 estados de Estados Unidos y 1 de Australia. La Unión Europea se compromete a reducir de un 40 a un 55% las emisiones de gases con efecto invernadero en 2030. El acuerdo unánime de los 27 llega tras una noche de dura negociación y años de reticencias por parte de los países más dependientes de la producción de carbón, como Alemania y Polonia. Una magnífica forma de celebrar el primer aniversario de nuestro Pacto Verde, así lo celebraba en su Twitter la presidenta de la Comisión Europea. Europa es el líder en la lucha contra el cambio climático, decía por su parte el presidente del Consejo Europeo. La consecución de esta nueva meta pone fin al punto muerto en que habían caído las negociaciones horas antes de la reunión de Naciones Unidas sobre el clima de este fin de semana. Mientras tanto, continúan las protestas de grupos ecologistas para exigir una máxima reducción de las emisiones. El salto adelante llega un día antes del 5º aniversario del Acuerdo Climático de París, un pacto que marcó un antes y un después en el compromiso de los países para reducir sus emisiones de efecto invernadero. Alivio en la Unión Europea, que tras un mes de pulso consigue superar el veto de Hungría y Polonia al plan de recuperación post-COVID de 1,8 billones de euros. Los líderes europeos aceptaron este jueves un acuerdo. Húngaros y polacos levantan su veto a cambio de que el texto, que condiciona los fondos al respeto del Estado de Derecho, incluya una declaración explicativa con la posibilidad de recurrir el plan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Budapest y Varsovia cantan victoria. Podríamos decir modestamente que hemos salvado la unidad de la Unión, dice el primer ministro húngaro. No olviden que esta disputa no era solo sobre el Estado de Derecho, sino sobre el futuro de la Unión Europea.
Y este ha sido solo un paso. Ahora queda un obstáculo aún más difícil, la ratificación del acuerdo por el Parlamento Nacional. Luchamos por nuestros derechos, por la claridad, por la certeza del derecho, añade el primer ministro polaco. Y luchamos para que los tratados no sean burlados por esta ley secundaria. Y todo eso fue posible gracias a nuestra cooperación. El sentimiento de alivio recorre las instituciones europeas. En palabras del presidente del Consejo, Charles Michel, ahora podemos empezar con la aplicación del plan y reconstruir nuestras economías. En términos similares, expresa la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Europa avanza, dice, 1,8 billones de euros para impulsar nuestra recuperación y construir una Unión Europea más fuerte, verde y digital. Los líderes europeos también se han puesto de acuerdo en aprobar más sanciones contra Turquía por sus prospecciones de hidrocarburos y su actuación en el Mediterráneo Oriental. España es uno de los países de la Unión Europea que más sufre las consecuencias sociales de la COVID. El parón económico causado por la pandemia sumirá en la pobreza a 1.100.000 españoles, una situación en la que ya se hallaban 12 millones de personas antes de esta nueva crisis. Antonio y Cristina tienen 3 hijos. La COVID se llevó por delante su medio de vida, un pequeño bar de tapas que tuvieron que vender. Incapaces de pagar las facturas, fueron expulsados de su piso. El Ayuntamiento de Barcelona les dio un apartamento turístico como refugio temporal. La pareja hispano-rumana conoce la pobreza por primera vez. Supongo que nunca han acudido a buscar alimentos a una ONG, un Caritas, y lo hacen ahora, pues es muy duro verte ahí, pero hay que hacerlo porque tienes que comer día a día. No hay otra opción y suerte, gracias a ellos que están y existen, porque así nos ayuda. Si no, tienes que ir a buscar la basura o la calle o robar. Ya sea la Cruz Roja, Cáritas o la Asociación de Vecinos de Barcelona de Bellavey, todas confirman que desde la COVID hay un aumento de los que recurren a ellas por primera vez. Solo en Barcelona las ONG señalan un aumento del 40%. No caemos en la economía sumergida. Lo que estamos viendo es mucho la economía sumergida que antes existía y ahora ya no. Porque es como es una economía indemostrable, es una pobreza o riqueza indemostrable. Nosotros antes de pandemia entrábamos 2,5 toneladas al mes. Estábamos atendiendo unas 130, 140 personas. Ahora, en estos 8 meses y pico, ya hemos entregado más de 100 toneladas. El Fondo Social Europeo ha canalizado 1.400 millones de euros hacia planes de apoyo directo para personas necesitadas y servicios sociales. ¿Y España qué ha hecho? El gobierno español aprobó en mayo un plan de renta básica. 2,3 millones de personas se beneficiarán de esta medida. Hasta ahora solo se ha aprobado el 1% de miles de solicitudes. Muchas familias vulnerables están esperando una respuesta. Cristina Giner, Barcelona, Euronews. Pueden ver el reportaje completo sobre la nueva pobreza de la COVID esta semana en Unreported Europe. Una de cal y otra de arena en Francia frente a la COVID-19. Tras 6 semanas se levantará el confinamiento el 15 de diciembre, pero se impondrá un toque de queda a partir de las 8 de la tarde que regirá incluso en Nochevieja. Los museos, teatros y cines permanecerán cerrados otras 3 semanas. Se privilegiará el teletrabajo siempre que sea posible. Lo ha anunciado el primer ministro Jean Castex. Esta mejora se ha estancado desde hace una semana. Estamos en una especie de estancamiento. El número de nuevos contagios ya no está disminuyendo e incluso ha tendido a aumentar ligeramente en los últimos días. Estamos lejos de ganar la partida. La partie est donc loin d'être gagnée. España ha pasado de ser el epicentro de la segunda ola de la pandemia en Europa a tener la tasa de incidencia más baja de la Unión Europea. Ha caído un 64% en un mes. La incidencia se sitúa en 188 casos por 100.000 habitantes, muy lejos aún del objetivo marcado por el Gobierno de 25 casos por 100.000 habitantes. La tendencia va descendiendo. Como comentábamos la semana pasada, esto no nos tiene que engañar. No estamos en una buena situación.
estamos dirigiéndonos hacia ese punto que queremos, pero desde luego todavía estamos con unas incidencias muy por encima de lo deseables. Berlín quiere cerrar tiendas no esenciales y extender las vacaciones escolares de Navidad hasta el 10 de enero. El alcalde de la capital buscará la aprobación del Parlamento de la ciudad. Alemania ha registrado el récord de positivos en un día, cerca de 24.000, y supera los 20.000 muertos por COVID-19. Puede ser cuestión de horas que Estados Unidos apruebe la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Un comité de expertos de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, ha recomendado que la vacuna se apruebe de forma urgente, el mismo día en el que el país ha superado por primera vez la cifra de 3.000 muertos. Tras un largo debate, 17 integrantes del comité votaron a favor y 4 en contra. Su decisión no es vinculante, pero es un paso clave para la aprobación de la vacuna. En cuanto esto ocurra, las primeras dosis podrían llegar a los 50 estados de Estados Unidos en un plazo de 24 a 48 horas. El gobierno de Donald Trump tiene la intención de distribuir 40 millones de dosis este mismo mes para vacunar a 20 millones de personas. Este jueves, Estados Unidos no solo superó la barrera de 3.000 muertos en un día, sino que también sumó más de 200.000 nuevos casos. La cifra global de fallecidos asciende a 292.000 desde el inicio de la pandemia. Argentina suscribe un acuerdo para el suministro de la vacuna rusa contra el coronavirus. El contrato prevé la compra de dosis suficientes para inmunizar a un total de 10 millones de argentinos durante los meses de enero y febrero. Para despejar cualquier duda sobre su seguridad, el presidente argentino Alberto Fernández será el primero en recibirla. Vamos a tener una primera remesa. Algunos siembran muchas dudas sobre la calidad científica rusa, ¿no? Pero el instituto en donde la vacuna se desarrolló es un instituto que tiene varios premios Nobel entre su planta de científicos. Y yo, miren, para sacarle la duda a todo, cuando esa vacuna esté aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo, porque no tengo ninguna duda de la calidad de la vacuna. Es el tercer contrato cerrado por el gobierno argentino tras el firmado con AstraZeneca y con el Mecanismo de Naciones Unidas para el Acceso Equitativo a las vacunas contra el coronavirus. Argentina ha notificado hasta la fecha casi 1,5 millones de casos y más de 40.000 muertos desde el inicio de la pandemia. En Galicia, al noroeste de España, decenas de personas protestaban contra el franquismo ante el Pazo de Meirás, que los herederos de Franco han tenido que restituir al Estado español. El Pazo de Meirás ya es patrimonio público, una devolución que deja una sensación de justicia histórica y aviva la voluntad de recuperar otros bienes públicos expoliados por la familia del dictador. El valor simbólico, visual, de la entrega de las llaves del Pazo de Meirás a la Administración del Estado como representante de todos los ciudadanos españoles, yo creo que tiene un valor simbólico e histórico que nadie puede ignorar. Se produce hoy la feliz coincidencia de que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por lo tanto, la significación que este acto tiene en términos de memoria democrática encaja de una manera muy especial con el alcance de este día. El palacio fue propiedad de la familia de Franco durante 82 años. El inmueble podría convertirse en un lugar para restituir la memoria de las víctimas del franquismo. La devolución abre la posibilidad jurídica de recuperar otros bienes públicos expoliados que siguen en manos de los herederos del dictador. Una vela en un colchón podría estar en el origen de la tragedia en una nave industrial ocupada por inmigrantes a las puertas de Barcelona, en Badalona, según algunos testigos. Un incendio en la noche del miércoles ha dejado al menos 3 muertos y una veintena de heridos, 7 de ellos graves. Los bomberos no descartan que pueda haber más víctimas mortales, ya que de momento solo han podido inspeccionar la mitad del recinto con la ayuda de perros y drones. Al parecer, la ocupación de este sitio industrial no era nueva. Allí vivían decenas de personas desde hacía años, la mayoría inmigrantes de origen subsahariano sin papeles. Nadie no quiere vivir así. ¿Quién quiere vivir así? Nadie. Cada uno quiere vivir, alquilar un piso, cotizar como todo el mundo. Pero si no tienes papel,
¿Cómo vas a alquilar un piso? 30 personas fueron evacuadas en los momentos más críticos. La nave industrial Pasto de las Llamas, de 4 pisos, ha quedado tan dañada que se va a derribar totalmente una vez finalizada la búsqueda de posibles víctimas y la investigación. Quienes vivían allí, entre 150 y 200 inmigrantes, van a ser alojados temporalmente por el gobierno regional catalán y el Ayuntamiento de Badalona, que ha decretado 3 días de luto oficial. La justicia italiana se prepara para recibir este sábado la declaración del primer ministro Giuseppe Conte antes de abrir un juicio contra Salvini por su política migratoria. El juez cuenta ya con cerca de 100 documentos relativos al bloqueo de desembarcos de inmigrantes en las costas italianas que se produjeron cuando el líder ultraderechista estaba bajo su cargo como ministro de Interior. Conte y 2 exministros tendrán que responder a preguntas sobre la participación del gobierno en el bloqueo durante 5 días del desembarco de 131 migrantes en julio de 2019. Esto ayudará al magistrado a decidir si la acusación de secuestro de personas que pesa sobre Salvini es suficiente como para abrirle un juicio. La defensa de Salvini pidió archivar el caso y cree que no existe ningún delito, ya que defiende que la decisión de impedir que pisaran tierra era una posición compartida por todo el gobierno de Conte y no una elección personal de Salvini. La Fiscalía también pidió archivar la causa, pero un tribunal especial de Catania, en Sicilia, que se ocupa de los delitos cometidos por los ministros, considera que el exministro de Interior violó el derecho internacional, en virtud del cual Italia tenía la responsabilidad de proporcionar un lugar seguro a las personas rescatadas. Salvini respondió que él solo hizo lo que había prometido a sus electores. Esta es la segunda vez que pierde su inmunidad parlamentaria con el riesgo de ser juzgado por un caso de migración. El pasado agosto también fue acusado por impedir el desembarco de 160 migrantes a bordo de un barco de una ONG española. Para algunos analistas es probable que el lío termine por favorecer a Salvini, en un momento delicado para él en términos de popularidad, pero donde su partido sigue siendo el primero del país. Sin embargo, si el líder de la oposición es condenado a más de 2 años de cárcel, no podría ocupar un cargo público durante 6 años, lo que le impedirá postularse en las próximas elecciones previstas para el 2022. Una cosa está clara y es que en las próximas semanas el Tribunal de Catania en Sicilia se convertirá en una pasarela para analizar la política migratoria de Italia. Paciencia, mucha paciencia necesitan los conductores de todos estos camiones para embarcar en los puertos del norte de Francia con destino al Reino Unido. A 3 semanas para que los británicos abandonen formalmente la Unión Europea, el caos empieza a adueñarse de los puntos de embarque por la incapacidad de las plataformas portuarias y ferroviarias para gestionar tanto volumen de carga, un volumen que ha aumentado exponencialmente. Los británicos están formando un stock en previsión de complicaciones probables por el Brexit, gestiones administrativas suplementarias, formalidades aduaneras, de seguridad y además potencialmente también derechos de aduanas. Es decir, existe el riesgo de que las mercancías cuesten más. Desde hace unas 3 semanas asistimos a un aumento del flujo para la constitución de esos stock y la plataforma, que son el puerto y el túnel, no tienen capacidad para absorber este aumento del tráfico. Además, hay menos servicios tanto de pasajeros como de carga marítima por la práctica desaparición del turismo. Las compañías navieras también han reducido el número de ferries, o sea que tenemos más camiones y al mismo tiempo menos ferries para transportar esos camiones a Gran Bretaña. Francia lleva tiempo preparando el Brexit. La estación del norte de París, centro de operaciones de los trenes Eurostar, procedentes y con destino a la capital británica, es una de las infraestructuras que ha visto reforzados sus servicios para atender a la situación provocada por el Brexit. Hemos contratado 600 aduaneros adicionales para el Brexit y de estos 600 aduaneros algunos son aquí porque desde el 1 de enero la estación del norte se convierte en punto de salida de la Unión Europea, del mercado interior. El Reino Unido será un país tercero. Esto se traduce en controles fronterizos policiales que implican la necesidad de tener un pasaporte para pasar esta frontera. Desde el 1 de enero los trámites para viajar al Reino Unido serán más complicados.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris han sido elegidos como la persona del año por la revista Time. La publicación precisa que no es solo por el año que fue, sino por lo que está por venir, y añade que ambos representan algo histórico. En sus elogios, Time compara su victoria electoral frente a Trump con el mito griego de la muerte del Minotauro a manos de Teseo. Otros candidatos a la distinción fueron los profesionales de la salud que luchan en primera línea contra la COVID y el doctor Anthony Fauci, el rostro más popular de Estados Unidos frente a la pandemia. Precisamente este jueves el país ha superado las 3.000 muertes en un solo día, hasta alcanzar los 292.091 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Bien, esto ha sido todo. Les recordamos que tienen a su disposición todas estas y otras noticias, también nuestra emisión en directo en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Gracias por su atención, feliz fin de semana.